10 de la mañana, 36 minutos. Estás en Hay Señal en Radio UBA y le damos la bienvenida a nuestro compañero productor Agustín Bote a todos. Hola Agustín, ¿cómo va? Hola Lu, buen día, muy bien, ¿vos? ¿Todo bien y vos? Bien, por suerte. Bueno, a ver, ¿a qué se debe tu visita hoy nuevamente? Siempre te tenemos igual seguido. Bueno, hoy tenemos una entrevista muy interesante que vamos a poner un poco en contexto porque hace ya unos cuantos meses, pero en este 2025, habíamos recibido a dos personas que se recibieron en la Universidad de Buenos Aires, Julián Lozardo e Inés Curuchet, que nos vinieron a contar un poco del Y20, un organismo, podríamos decir, o un grupo que funciona dentro del G20, uno de los organismos internacionales más importantes del mundo, y nos vinieron a contar un poco de la participación que ellos iban a tener en la cumbre central que iba a tener lugar en Sudáfrica de este año, ¿no? Perfecto. Y ahora estamos con otros dos egresados de la universidad, ya con la otra parte, el después, la experiencia de lo que fueron a compartir, de lo que fueron a debatir. Así que si querés, vamos a presentar a los entrevistados del día de hoy. Sí, le damos la bienvenida a Juan Francisco Petrillo, él es abogado y magíster en Relaciones Internacionales de la UBA, y también a Malena Biu, socióloga de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Relaciones Internacionales. Hola chicos, buenos días, bienvenidos. Hola, buenos días. Bueno, bienvenidos. Felicitaciones en principio por lo que han logrado en representación no solo de la universidad, sino también del país, porque recordemos que participaron no solamente egresados de la universidad, sino también de otras universidades de la Argentina. Bueno, primero comenzar preguntándoles cómo fue su experiencia personal en un viaje y una cumbre tan representativa. Vale. No, si querés arrancar vos. Perfecto. En mi caso, el año pasado me tocó ser delegado en Brasil, y este año me tocó ser jefe de delegación en Sudáfrica, y la verdad que lo más rico para mí fue todo el proceso de preparación y el proceso de negociación previo a la cumbre. Obviamente la cumbre marca un hito, ¿no?, en el año, y efectivamente eso trae otras cosas, trae otros aprendizajes, trae otro roce, donde uno negocia en inglés, donde uno comparte y conoce con quién está negociando más interpersonalmente, y eso cambia un poco las negociaciones. Pero creo que todo el proceso del año, en el caso mirándolo ya como jefe de delegación, fue un aprendizaje muy rico. Sumamos perfiles completamente diversos, muchos, por suerte para mi corazón, que es ubáfilo, diría, muchos egresados de la Universidad de Buenos Aires, lo que también marca que la Universidad de Buenos Aires no solamente se interesa en formar profesionales, sino profesionales al servicio de las posiciones y los intereses nacionales argentinos y de la juventud en particular. Así que desde ese lado, todo aprendizaje y algunas cosas diferentes respecto al año pasado. ¿Vale? Sí, como para sumar y tampoco ser repetitiva con lo que acaba de decir nuestro jefe de delegación. Me parece que fue una experiencia muy interesante, sobre todo porque la delegación nuestra era y es una delegación muy diversa, ya sean los perfiles profesionales y laborales que tenemos, pero también en los perfiles políticos. Entonces me parece que eso permitió que, sobre todo en la previa y después en lo que fue el foro allá en Sudáfrica, podamos encarar discusiones muy interesantes y llegar como a puntos de encuentro y de consenso también muy valiosos, que supimos como ir defendiendo y cuidando entre todos. Entonces eso me parece que es algo a destacar, me parece, de la delegación de este año. Y por otro lado, creo que otra cosa también a mencionar, que justo lo comentábamos recién antes de arrancar, es que por ahí esto no se sabe, todo esto nosotros, o sea, la delegación en sí de este año y de los años anteriores, se hace a pulmón. Entonces es mucho esfuerzo el que uno pone, tanto en la previa como en el foro, como en el pensar que se puede hacer a posteriori para como darle algo de continuidad al trabajo que se hace. Porque bueno, es como que el financiamiento y el soporte en ese sentido corre a cuenta nuestra, sale de nuestros bolsillos. Entonces, y además hay que sostener una vida, trabajos, claro, y demás, paralelo. Entonces, como que en ese sentido tenemos un techo, pero me parece que dentro de lo que
se podía hacer y dentro de las posibilidades de todos, como hicimos un gran trabajo y pudimos consolidar y conformar un gran equipo de trabajo cuidándonos y acompañándonos entre todos. Sobre todo allá en Sudáfrica tuvimos algunos momentos álgidos cuando se estaba negociando el comunicado final y nos pudimos acompañar bien entre todos, ya sea llevándonos mate, como por los grupos de WhatsApp nuestros internos, dándonos argumentos como para poder sostener nuestras posiciones. Chicos, ¿en qué eje se desempeñó cada uno y qué destacarían de su participación sobre esos temas? Bueno, en mi caso no me tocaba un eje en sí al principio, ¿no? Inicialmente no me iba a tocar un eje en sí, sino que yo iba a estar mirando como un poco el paraguas de todo el comunicado, iba a estar negociando. Una vez que los ejes negociasen inicialmente, nos pasaban a los sherpas o a los jefes de delegación la responsabilidad de cerrar el comunicado. Esa era mi tarea principal. Pero por cuestiones de logística y de que uno de los chicos no pudo viajar por el certificado de fiebre amarilla, cuestiones migratorias, me tocó representar de vuelta a la Argentina en el track de cambio climático. Ya había sido en Brasil. Ya había ido en Brasil. Y ahí hay algo de la continuidad que me parece importante destacar. El año pasado me costó mucho pelear como argentino, como surglobal, ¿no? La incorporación y la mención en el primer párrafo de la parte de cambio climático del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es un principio sumamente importante del derecho internacional ambiental y que sirve para que los países que menos hemos emitido tenemos menos responsabilidades y por lo tanto más necesidad de financiamiento a nuestras transiciones. En ¿no? general los países del hemisferio sur. Exactamente. Tanto emisiones históricas como actuales es lo que generalmente se consensúa. Y este año todas las propuestas tenían una óptica y un matiz pensado sobre la base de esa incorporación el año pasado. Entonces, a veces cuando se habla de que el multilateralismo o el plurilateralismo o estos foros no sirven, yo creo que sirven, porque fijémonos en haber puesto en agenda eso el año pasado, ¿no? Y revitalizado ese debate, aunque sea en este foro, generó que al año siguiente todas las propuestas de cambio climático o ambiente estén relacionadas con una óptica basada sobre que tenemos responsabilidades diferentes sobre la acción climática, aunque obviamente todos compartimos el norte de cuidar nuestro mundo. Ahora vamos con Male, pero te quería preguntar si tenés un conocimiento o un poco si venís siguiendo la cuestión de la COP30 que se va a realizar en Brasil en este año, que tiene que ver, es como el organismo de cambio climático de las Naciones Unidas, muy importante, que este año se va a realizar en Brasil, muy relevante por la cuestión de la Amazonia y demás, pero que tiene sus fricciones con respecto, por ejemplo, a posiciones del presidente de Estados Unidos, en la negación del cambio climático y demás. Sí. Yo ahí, a ver, justo el otro día tuve un par de reuniones al respecto, vino el subsecretario de Ambiente de Nación al Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y lo pudimos hablar un poco. Ahí lo que creo es que va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil porque primero Argentina no sabe si va a ir o no, todavía a hoy. O sea, dentro de los próximos 15 días debería definirse si Argentina como Estado va, si no irán sus gobiernos subnacionales, provincias, universidades, pero podrán participar solo como sociedad civil, no como delegación estatal, lo cual eso es importante de generar presión en estos próximos 15 días sobre ese tema. Pero yo creo que va a estar difícil, porque estos foros, la COP tanto como el G20, funcionan por consenso para adoptar sus decisiones. Entonces eso quiere decir que si una sola persona está en contra, un solo Estado está en contra, no hay tal comunicado, no hay tal decisión. Entonces lo importante es que sobreviva la mesa, diría yo. Ya en la COP29 quedaron muchas cuestiones pendientes, por ejemplo, aumentar las metas de financiamiento, ¿sí? Y yo creo que esto no va a terminar sucediendo. O sea, Brasil quiso adelantar trabajo y empezar a negociar para llegar con un documento encorchetado y terminar de decidirlo allá en lo que va a ser la COP, pero creo que
que no por lo menos no va a ser posible, o va a ser una COP no tan ambiciosa como Brasil se hubiese puesto, o como Brasil se pensó a sí mismo, o se propuso ya desde el año pasado con el G20, este año al principio de año con BRICS y ahora con la COP. Bien. Bueno, Male, vos, ¿en qué eje te tocó debatir, te tocó intercambiar, digamos, con las otras delegaciones? Antes, perdón, Sí. de eso quería sumar algo a lo que estaba diciendo Petri recién, en relación a las características que tienen estos foros, tanto el G20 como la COP, que justamente son foros que funcionan por consenso y a su vez son no vinculantes. Que sean no vinculantes quiere decir que el resultado de estos foros son comunicados que no obligan estrictamente a los estados a que después apliquen eso que se consensó, digamos, que se consensuó. Entonces, hoy por hoy, tal como están las cosas en el mundo, uno podría decir, bueno, ¿cuál es el valor de estos foros o instancias? Y después, en definitiva, los estados pueden terminar haciendo lo que les plazca. Digo, no hay nada que los fuerce a que se comprometan, en definitiva, con eso. Pero bueno, justamente en tiempos como estos, más allá de que nosotros consideramos que efectivamente hay que repensar el sistema multilateral y darle una vuelta de tuerca, porque evidentemente las cosas hoy por hoy no están funcionando o no como deberían, es importante participar de estas mesas de discusión, porque si no estás en esa mesa de discusión, sos el menú. O sea, o estás ahí, discutís y básicamente formás parte de esa agenda, o quedás del otro lado. Entonces, en esa situación siempre nosotros consideramos que es importante estar en esa mesa y formar parte de esa construcción de agenda. Porque por más de que sean instancias no vinculantes, sientan precedentes para futuras discusiones. Entonces, era una aclaración. Y después, con respecto a la otra pregunta, yo estuve como delegada en el track de desarrollo social inclusivo y lucha contra la desigualdad. Es un eje particular porque, justamente hablando de la continuidad o no del G20 a lo largo de los años y de cómo cambian según la presidencia, este eje no estaba como tal el año anterior. Se reformula un poco como la estructura de los ejes, entonces es como que el eje de desarrollo social inclusivo nuclea algo así como 2 de los ejes que estaban divididos el año anterior. Lo cual no está ni mal ni bien, pero por ahí en esta línea de querer darle continuidad a ciertas discusiones hay algunas cuestiones que quedan como medio pisadas o desdibujadas. Y además me parece que justo el eje mío tenía la complejidad que es el desarrollo social inclusivo, ¿no? Porque podemos poner todo dentro de la bolsa del desarrollo social inclusivo. Entonces fue difícil definir como la agenda interna del track como para poder como focalizar un poco la discusión y que no se vaya por las ramas, porque si uno sabe argumentar, cualquier cosa se podía meter. Entonces esa fue la primer complejidad que tuvo el track, de que no sea, dicho mal y pronto, una bolsa de gato, sino que tenga una consistencia más robusta. Los ejes más importantes fueron género, que por más de que el planteo de Argentina era que el track tuviera una perspectiva de género y que el comunicado tuviera una perspectiva de género y no que hubiera estrictamente una línea que sea género, también era importante como reforzar algunas cuestiones estrictamente de política de género, que fue el eje más controvertido, como años anteriores también, ¿no? Siguiendo como un poco en esa tónica. Después fue muy importante lo que se discutió en torno a educación, y también muy interesante porque, salvando las distancias, porque también es esto, o sea, el G20 reúne a las economías más importantes del mundo. Entonces ahí adentro tenés Rusia, China, Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina. Digo, si bien podemos encontrar puntos en común, hay diferencias enormes. Entonces a veces cuesta como decir, bueno, a ver, mundo educación, todos tenemos problemas, pero ¿dónde encontramos algunos puntos en común, algunos problemas en común que tengamos todos estos países? Y las discusiones en torno a educación fueron muy interesantes, porque evidentemente hay una crisis en torno a cómo pensar o cómo abordar la educación en términos generales, que no tiene que ver nada más con Argentina.
desde distintos lugares, ¿no? Algunos países porque tienen como sistemas que los llevan a una extrema calificación y después esas personas no se pueden insertar en el mercado de trabajo, o problemas tales como el desgranamiento o la caída del sistema, como nos pasa a nosotros, por ejemplo. O bueno, qué pasa en áreas rurales y demás. Después, otro tema que salió mucho y sobre todo lo pusieron sobre la mesa Europa, por ejemplo, fue el tema de salud mental. Después de la pandemia, los problemas en torno a la salud mental de los jóvenes, que es algo que sigue estando bastante invisibilizado y no todos tienen herramientas como para poder acercarse, poder tener un tratamiento acorde o un abordaje acorde a las problemáticas que estaría viendo. Y después, bueno, trabajo, que se pisaba un poco con el track 2 de Julián, que fue el que vino antes de que nos fuéramos al foro. Que también, lo mismo que pasa con educación. Crecimiento económico inclusivo, sí. Claro, crecimiento económico inclusivo, que de hecho lo que se discutió en mi track de educación, después lo discutimos en conjunto con el track 2, justamente para no pisarnos, y porque los dos lo estábamos abordando desde lugares parecidos pero distintos, porque el track 2 lo abordaba desde la cuestión del empleo, o sea, cantidad de gente empleada, por así decirlo, o cantidad de jóvenes que logran conseguir un empleo, que está asociado directamente al crecimiento económico. Digo, más allá de las cuestiones regulatorias, crecimiento económico, mayor empleo. Después discutimos si es formal, informal y demás. Y nosotros discutíamos trabajo desde la regularización y condiciones de ese mercado de trabajo, más allá de los índices de empleo en sí. Entonces, eso como a grandes rasgos. Creo que me fui un poco... No, está bien. Vale la pena recordar que además de los ejes que mencionaban los chicos de cambio climático y desarrollo social, inclusivo y desigualdad, también se trabajó sobre crecimiento económico inclusivo, inteligencia artificial e innovación digital y participación política de la juventud. Preguntarles un poco, porque un poco vos lo decías, de estas diferencias. ¿Cómo fue para ustedes la experiencia con respecto al choque cultural, si se quiere, o al intercambio con las delegaciones, donde tenés que tener en consideración muchas cuestiones más que solamente tus argumentos sobre la temática que estás abordando? Gran pregunta. Te dejo la parte del choque con otras delegaciones. Yo creo que yo aproveché y fui a conocer, o sea, me quedé unos días antes y fui a conocer un poco más Sudáfrica. Y la verdad que si quieren ir a ver una sociedad muy distinta en términos que se juegan subjetividades interpersonales muy, muy distintas, recomiendo ir fuertemente a Sudáfrica. Digo, más allá de los paisajes, de los animales, de los safaris, que está todo precioso y hermoso, es una sociedad, no diría post-apocalíptica, ¿no? Pero en términos de... El apartheid fue muy fuerte, claro, como estructura social y como determinante social. Y una sociedad post o que viene después de eso deja muchas marcas y muchas huellas. Y es muy interesante de ver, porque nosotros en Argentina no tenemos, podremos tener un porcentaje de diferentes racialidades o diferentes razas, pero no tenemos un problema racial estructural de nuestra sociedad, por millones de debates históricos que hemos tenido y cuestiones, pero no lo tenemos. Y Sudáfrica sí, y está muy a flor de piel eso, y lo ves en muchas cosas. La sociedad está muy clusterizada, es decir, vas en auto a todos lados, no hay veredas en general, hay poca vereda, hay poca habitabilidad del espacio público, generalmente está todo como muy compartimentado, ¿no? Los grupos sociales y demás, y eso es un choque cultural. He estado en China y, por ejemplo, no sé, digo, pensando una sociedad que está tan lejos de nosotros, y el uso del espacio público que hace China y nosotros es relativamente similar. Los grados de inseguridad que hay hoy en día en Sudáfrica hacen que las personas no puedan acceder al espacio público. Entonces, bueno, nada, eso a mí me chocó mucho
culturalmente, ¿no? Y cómo por ahí yo, por el hecho de ser blanco, por más de que sea del sur global, sea sudamericano, latinoamericano, etcétera, por ahí alguien negro en Sudáfrica me veía como alguien europeo del norte global y por lo tanto ya había una inicial barrera, ¿no? Entonces es interesante como para entender también y ver algo distinto, o sea, entender algo distinto y sacar conclusiones, porque acá no lo tenemos. Digo, pensamos Brasil, que también tiene un problema racial importante, pensamos Estados Unidos, ¿no? Con todo lo de Black Lives Matter y demás, pero lo que viví yo y no sé, vos, Male, y los demás chicos en Sudáfrica, fue algo un nivel de racialidad que no había visto hasta el momento, ¿no? Eso respecto al choque cultural, con respecto al lugar donde estábamos, ¿no? Que también esto está bueno de estas conferencias, ¿no? Que a veces son en lugares que te llevan a pensar y a reflexionar. Sí, completamente. Coincido. Es muy fuerte, sobre todo acá en Argentina, nosotros cuando hablamos de política social o de política en general, hablamos mucho de la integración social, de las políticas de integración social, de los mecanismos de integración social. Justamente está un poco en el centro de la discusión el hecho de que hoy por hoy estamos retrocediendo en esa integración social, incluso si miramos la ciudad de Buenos Aires. O sea, si uno mira la ciudad de Buenos Aires, la integración que podíamos ver en la ciudad hace 50, 70 años no es la misma que hoy. O sea, nosotros tenemos una ciudad en el norte, una ciudad en el centro y una ciudad en el sur, con características distintas dinámicas, incluso el transporte público es muy diferente. Entonces, efectivamente, ir a un país como Sudáfrica y aterrizarnos ahí, donde las huellas de lo que fue el apartheid están muy presentes, es como que se sintiera que es una discusión que no está completamente saldada, porque todos tienen un padre, madre, abuelo, abuela, tío, tía, que fue perseguido, que lo mataron, que digo, todas las familias quedaron muy, muy tomadas por esa situación, incluso al día de hoy. Y con respecto a lo que decía Petri del tema de la inseguridad, me parece interesante pensar en cuánto es inseguridad en términos de números e indicadores y cuánto es percepción de inseguridad, porque hay una cuestión muy fuerte post Mandela, digamos, de que la población blanca sudafricana tiene como internalizado un miedo muy grande a que el negro se cobre todas las que le hicieron durante el apartheid, ¿no? Entonces, en realidad también es como una línea muy fina entre no caminás por la calle porque es peligroso y no caminás por la calle porque en realidad hay una percepción de inseguridad muy alta porque estás en riesgo todo el tiempo porque sos blanco. De hecho, nosotros fuimos caminando un largo rato por el centro, uno de los últimos días. Nos tomamos el atrevimiento con Juli y nos fuimos caminando, ¿no? Y pasamos por una universidad, la de Wits, que es una universidad muy importante que estudió Mandela ahí. Pero fuimos caminando por el costado de lo que sería una autopista o una avenida. Y no nos sucedió nada, y eso que caminamos como 35, 40 cuadras, y allá, ponerle a partir de las 5 de la tarde, en los lugares donde nos alojábamos, en los hoteles y demás, nos decían no pueden salir. Ni a la esquina a comprar un chocolate, ¿no? Entonces, coincido mucho con lo que dice Male, que también hay un grado de percepción sobre eso. Obviamente que ese grado de percepción está la base de eso es un sistema de segregación racial histórico muy importante y un sistema de post, ¿no? Segregación que no terminó de resolver todos esos conflictos sociales que se generaron. Así que eso respecto del lugar. Yo creo respecto de lo otro, la verdad que es una conferencia bastante cosmopolita. Digo, las personas que están ahí tienen todos medios de acceso a esos lugares. Entonces, digo, hay códigos en común que se comparten, en definitiva,
que creo que también es un poco una crítica o una mímica del sistema multilateral, ¿no? En definitiva hay un espacio común, una lengua franca, ¿no? Que se habla en el marco de quienes van a estas conferencias. Primero todos saben inglés, digo, todos han sido instruidos y saben inglés, entonces comparten algunos códigos de sociabilización que obviamente hacen que los choques culturales sean menores que si si visitamos cada país de cada una de esas personas. Por eso nos centramos, me parece, más en el choque cultural de lo que implicó Sudáfrica en sí. Aunque creo que con la delegación sudafricana sí hubo algunos choques culturales respecto de ellos eran presidencia, pero a la vez no querían que salga el comunicado. Entonces, creo que ahí hay un choque cultural. Quería sumar esto, no para tirarnos flores a la delegación argentina, pero sí fue algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención. Fue mi primera experiencia en una instancia así. Por ahí no en instancias de intercambio, pero había participado yo en instancias de intercambio más de carácter académico y demás. Fue mi primera experiencia de estas características, ¿no? Y algo que me llamó muchísimo la atención es que de repente, por ejemplo, en mi track, en Desarrollo Social Inclusivo, discutíamos temas que tienen que ver con la coyuntura y con la agenda de todos nuestros países, ¿no? Y de repente yo era prácticamente, Brasil y Argentina éramos prácticamente las únicas delegadas, creo que éramos literalmente las únicas, que vivíamos en los países a los cuales representábamos. Literalmente, ¿eh? El resto llevaba un promedio de entre 5 y 10 años fuera de sus países de origen a los cuales representaban. Mucho del sur global. Sí, en el por norte ejemplo, global... delegada de Indonesia vive y estudia en Estados Unidos desde los 18 años. Arabia Saudita, lo mismo con Londres. Turquía, lo mismo con Londres. Y así vamos uno por uno y literalmente me parece que nosotras dos, Brasil y Argentina, éramos las únicas delegadas que vivíamos en los países a los cuales representábamos. Entonces, también lo planteo como un dato peculiar y también una crítica. ¿Qué nivel de representación podés tener vos de los problemas o inquietudes de las juventudes de tu país si hace más de 5 o 10 años que no vivís ahí? Y también en ese sentido, ¿qué nivel de legitimidad va a tener lo que vos discutas y lo que vos logres acordar en esa mesa? Si vos estás en otro país, como podés tener un contacto, por supuesto, pero no va a ser un contacto territorial. Y en definitiva, los problemas que se discutían son problemas que se viven en el territorio todos los días. O sea, el desgranamiento del sistema educativo, el acceso al sistema educativo, el no acceso a salud mental o instancias de cobertura de salud integral, son cosas que las vive el vecino de a pie que está todos los días en ese país, en esa ciudad. Entonces, en ese sentido me parece que, nuestra delegación como representaba fielmente, o por lo menos lo intentó. También tuvimos, los chicos lo contaron la vez anterior, pero nosotros en la previa al foro tuvimos distintas instancias de encuentro con distintas organizaciones de juventud de todo el país, que las organizamos en región norte, centro y sur, como para organizar el proceso de trabajo, también como para poder tener un intercambio de qué es lo que pasa en distintas provincias, qué es lo que pasa en distintas ciudades, e intentar como consolidar una postura nacional y federal para poder llevar. Sí, que no sea la postura de Juan Francisco, de Mali, sí, claro. ¿no? O sea, si bien se juega una visión y nosotros también aportamos nuestra conceptualización de lo que está sucediendo en función de los inputs que recibimos, ¿no? Pero no es nuestra postura personal, ¿no? A veces hemos defendido posturas que no necesariamente son las que yo diría esto, pero sé que tiene que estar, entonces también empujo por eso otro, que otras juventudes en estos workshops o en estos talleres de trabajo, ¿no? De recabar opiniones y recabar posturas y propuestas fueron surgiendo. Chicos, muchísimas gracias por haber venido.